el último ya de la parte de diagramación. Es bastante corto, digamos, en cuanto a tiempo, ¿no? Porque la idea es seguir lo que venimos haciendo con vectores, como le explicaba en la clase anterior, agregar un índice más y después aplicar los algoritmos que ya venimos conociendo, digamos, ¿no? O sea, ahora la diferencia va a ser que no tenemos, el elemento no tiene una sola posición, sino dos, digamos, para ubicarlo en realidad tenemos dos índices. Entonces, con el problema que estábamos viendo en la clase pasada, vamos a seguir ahora viendo un poco más, e incluso habíamos visto cómo planteado la idea de cómo guardar cierta información de algo de una tabla en un vector. Es algo como para ir ya uniendo las cosas. Después nos faltaría ver el tema de insertar y eliminar. Obviamente, aquí con las tablas no vamos a poder insertar un elemento o eliminar un elemento, sino que, o sea, sí se puede, pero lo más usual o lo que siempre se pide es eliminar o insertar ya sea fila o columna. Entonces tenemos que ver esa parte. La búsqueda siempre va a ser importante hacerlo para cualquier caso, digamos, o cualquier estructura de datos, digamos, que se hace en computación. Así que también acá vamos a ver el algoritmo de búsqueda y con eso estaríamos terminando por lo menos lo que serían el repaso de los temas teóricos con algunos ejemplos para terminar el trabajo práctico. Ustedes habrán visto que son pocos ejercicios, pero bueno, requiere la práctica para que quede, digamos, el conocimiento, ¿no?, de esto ya más firme. Voy a proyectar la pantalla para continuar con la presentación en donde nos quedamos la clase anterior. F5, a ver, estamos... Bueno, ¿me pueden decir si se ve lo que estoy proyectando? Por favor. Sí, se ve. Bueno, gracias. Entonces, la clase anterior hemos visto un ejercicio 6 un poco modificado del trabajo práctico en cuanto a la cantidad de materias, ¿bien? Y habíamos planteado los algoritmos para calcular el promedio de cada estudiante y la cantidad de estudiantes que aprobaron en cada materia. Bien, entonces nos quedaban los incisos 6 y los incisos D. Los diagramas que hicimos para los dos primeros incisos, bueno, quedaron en la diapositiva, ¿no?, que ustedes pueden bajarlo de la plataforma de la sede, donde está todo el material de la materia, ¿no? Bueno, entonces vamos con inciso C, inciso D a plantearlo, ¿bien? Repasando las consideraciones cuando trabajamos con tablas. Bueno, de cada enunciado nosotros tendríamos que ver en un principio si ya los componentes que nos piden, las operaciones que nos piden, es algo que ya conocemos. Bien, en el caso del inciso C, nos está pidiendo el porcentaje. Bueno, entonces ya, de alguna manera, tenemos el algoritmo, sabemos cómo hacer el cálculo de un porcentaje. Y la nota promedio, bueno, también es algo que habíamos visto en el ejercicio de la clase pasada. Con un caso de prueba, siempre debemos que verificar si ese componente que nosotros conocemos, ese algoritmo, se va a tabla o por fila o por columna. Bien, de esa manera vamos a poder saber cómo recorrer la tabla, y lo que vamos a agregar hoy también es la posibilidad de que sean recorridos con ciclos condicionales.
Bueno, el ejercicio 6, entonces, esta era la tabla que teníamos con los números, y para calcular el porcentaje de estudiantes que reprobaron cada materia, la pregunta sería, como le decía, ¿qué algoritmo? Bueno, ahí ya lo vieron, pero ¿qué algoritmo sería? Y por filo o por columna. Bueno, el porcentaje de estudiantes, recordemos que los estudiantes, ¿dónde están? En la fila, ¿no? La nota de la fila 1 son las notas del estudiante, de un estudiante, la fila 2, las notas de otro estudiante, igualmente la fila 3. Pero me está pidiendo el porcentaje de estudiantes que reprobaron cada materia. Ajá. O sea que lo que me importa a mí es la materia. ¿Y dónde tenemos las materias? Las materias las tenemos por columna. Materia 1, materia 2, materia 3, materia 4. Entonces, veamos un caso de prueba. ¿Cuál sería? El caso de prueba sería en la materia 1. ¿Bien? ¿Cuánto desaprobado hay? 1. ¿Bien? Tenemos el estudiante en la fila 3. Ese está desaprobado. Pero no me están pidiendo la cantidad, me están pidiendo el porcentaje. ¿Cómo sería entonces? ¿Cuál sería? Si los estudiantes son 3, diríamos que sería el 33%, pero ¿de dónde sale? Justamente de esa cantidad, 1 ha desaprobado, dividido la cantidad total de filas que hay, de estudiantes que hay, diríamos, por 100, ¿no? Entonces, ahí aplicamos el algoritmo porcentaje. ¿Pero por dónde? Recorriendo, me dice acá, cada materia, o sea, recorriendo cada columna. Haré ese algoritmo. ¿Bien? Y ese sería lo que deberíamos resolver, teniendo en cuenta ya que se encuentra cargada la tabla, y teniendo en cuenta que solamente vamos a resolver el inciso, ¿bien? Entonces vamos a mostrar aquí el diagrama, vamos a obviar la carga de datos, a ver, entonces acá está. Bien, estamos diciendo que vamos a hacer esto, el porcentaje. ¿Cómo hacíamos el cálculo de porcentaje? Bien, dentro de un ciclo, nosotros contamos lo que nos interesa, bien, eso que nos interesa a través de una pregunta, y usamos, perdón, el contador. ¿Ven? ¿Se acuerdan cómo era? A ver, pongamos ahí entonces, en este caso, ¿qué nos interesa? En este problema, ¿qué nos está interesando? Nos está interesando reprobado, o sea, la cantidad de desaprobado. ¿Bien? Cantidad de desaprobado, contamos. ¿Cuándo contamos la cantidad de desaprobado? Cuando la nota es menor que 60. ¿Bien? Entonces, vamos a poner acá, cuando contamos, perdón, estoy haciendo, bueno, cuando pongo un contador fuera del ciclo, tengo que poner el contador en 0. Bueno, ahí ya tengo el componente contador, puesto, ¿bien? Siempre es como vamos completando. A ver si puedo achicar esto un poquito. Ahí está. Eso. Bueno, la pregunta es, vamos a escribir la pregunta, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? Cuando la nota sea menor que 60. ¿Bien? Es lo que haríamos nosotros habitualmente. Ahora la pregunta es, ¿dónde está la nota? Es cada uno de estos números que están en la tabla. ¿Cómo se llama la tabla? ¿Cómo se llama la tabla? Se llama C, no se llama T. Bueno, entonces sería, sabemos que está en, sabemos que está en la tabla C, le llamamos, o sea, de calificaciones. Como una tabla tiene cada componente, cada elemento tiene dos coordenadas, digamos, ¿sí? El número de fila, fíjense, estamos hablando de la materia 1. Y el número de columna. ¿Dónde vamos a poner el 1? ¿En el índice de la izquierda o en el índice de la derecha? Eso es lo primero que hay que
descubrir, o que hay que determinar, escribir, dejar ya sentado, ¿bien? Recordemos, el índice de columna es el segundo número, o sea, el de la derecha. Entonces, vamos a trabajar en la columna 1, ¿bien? Ahora, como voy a trabajar en la columna 1, voy a tomar este 70, voy a tomar este 80, voy a tomar este 40. ¿Qué significa? Que el número de fila va pasando al 1, al 2 y al 3. Entonces eso me dice que acá va a haber varios valores. El de fila, vamos a usar un índice de fila, esto va dentro del ciclo, ¿bien? Un índice de fila que va a ir variando desde, bueno, fil es, ¿no? Desde 1 hasta la cantidad de estudiantes. La cantidad de estudiantes está en la variable m, ¿bien? Entonces ahí, fíjense, cuando tenga este número 70 sería calificación 1, 1, ¿bien? Cuando tenga este 80 sería 2, 1, calificación 2, 1. Cuando tenga este 40 va a ser 3, 1, calificación 3, 1. Eso es menor que 60, contamos. Vamos a ver quién más llegó. Joaquín. Ahí está. Bien. Fíjense que ahí hicimos el conteo. Bien, el conteo de lo que me importa, lo que están desaprobados. Ok. Una vez que salga del ciclo, para calcular el porcentaje, bueno, pongamos acá el último bloque que nos está faltando, que sería, bueno, pongamos el porcentaje. Porcentaje, no promedio, va a ser igual a la cantidad que conté, que es la de desaprobado, dividido la cantidad total, ¿sí? ¿Cuántos valores yo he preguntado comparado? Son 3, eso está en la cantidad de fila, en M, y eso lo multiplicamos por 100, y ahí vamos a tener el porcentaje, ¿bien? Entonces acá hemos aplicado el algoritmo de porcentaje, ¿sí? El algoritmo de porcentaje para la fila 1, ¿bien? Solamente para la fila 1, perdón, columna 1. El problema me pide el porcentaje de estudiantes que reprobaron cada materia, o sea, de cada columna quiero saber. Entonces, ¿qué es lo que me está faltando? Me está faltando un ciclo que me haga variar el número de columna. ¿Cuál es ese número de columna? El segundo índice que coloco aquí junto al nombre de la variable indizada, ¿no? Junto al nombre de la matriz, o que le llamamos C aquí. Entonces haremos un ciclo, lo vamos a poner aquí arriba, para columna que va desde 1 hasta, sería n, si es que fuera un dato de entrada, la cantidad de materia, pero ya en el problema me decían que eran 5 materias, entonces no uso la variable, sino el número directamente, 5. Bien, ese es el ciclo incondicionado para hacer todo esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Meter todo dentro de ese ciclo. Bien, no entró, ahora sí, va debajo. Y este también. ¿Ok? Ahí está. Eso. ¿Qué es lo que nos está faltando? Obviamente, mostrar. Hicimos el cálculo. El promedio, el cálculo promedio era fuera del ciclo de conteo, ¿verdad? Acá. Ahí se intercambió esto. Bueno. Teníamos que decir el promedio de desaprobado. Estudiante. Perdón, no es promedio, por la P, me estoy equivocando, el porcentaje. Porcentaje de desaprobados, ¿de qué? De la materia. ¿Cuál materia? Está en el número, sería el número de columna, y mostramos la variable, la variable P de porcentaje. Bueno, acá lo que falta es que haga el cálculo antes de mostrar, ¿no? Ahí está. Si se ve ahí. Bien.
lo que yo quiero que notemos es justamente cómo parto del algoritmo que ya conozco, ya sé calcular el porcentaje, y lo aplico a una columna o a una fila, en este caso a una columna, hago eso para una columna y releo el enunciado, me fijo, ¿esto me está pidiendo para una sola columna o para todas las columnas? Me pide para todas las columnas, entonces inmediatamente agrego el ciclo para variar las columnas. ¿Qué me está faltando? Por más que ponga el ciclo, fíjense, por más que ponga col acá, eso no va a hacer que automáticamente varíe el número de columnas, sí, lo que está variando es el valor de la variable. ¿Qué es lo que hace que col sea el índice de columna? Que aparezca aquí como segunda coordenada o segundo índice donde está la variable tabla, ¿sí? La variable C en este caso. Entonces acá, este segundo número me está restringiendo que vamos a trabajar siempre sobre la columna 1. Y yo quiero trabajar con las columnas, el valor que va tomando col, 1, después 2, después 3, después 4 o después 5. Listo. Y ahí quedaría, ¿bien? Ahí quedaría este ejemplo, esta resolución, ¿bien? O sea, es solamente agregar un índice más, si es que hay que recorrer toda la tabla, o sea, no siempre se ponen los dos ciclos, no siempre. No, tendríamos que ver un ejemplo donde siempre se nos pide en la fila 1 o la fila N o en la columna tanto, algo específico, entonces no necesito el ciclo, un segundo ciclo. En este caso sí. Bien. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Bueno, ¿ninguna pregunta? Entonces, veamos el segundo, lo segundo que nos pide, el segundo, mejor dicho, el cuarto inciso en este ejercicio. Bien, ahí se está presentando. Bien, entonces, en el cuarto, voy a retroceder, nos piden el inciso D, la nota promedio de cada materia. Bueno, entonces, teniendo esto, me está diciendo, bueno, ¿cuál es la nota promedio en la materia 1? ¿Cuál es la nota promedio en la materia 2? ¿Cuál es la nota promedio? Así, ¿bien? También es por columna. Entonces el algoritmo sería un promedio por columna. Y la resolución sería similar a lo que hicimos recién en cuanto a porcentaje. Aplicaría promedio en una columna, ¿bien? Haciendo un ciclo para variar. Cuando yo me planto en una columna, ¿quién varía? El número de fila. Entonces, el ciclo de adentro es el ciclo que recorre la fila. Hago eso y luego, como es para cada materia, entonces tengo que hacer el ciclo de col para que varíen las columnas, ¿bien? Esa sería la idea. Bueno, en la diapositiva que subiré al terminar la clase va a estar también estos diagramitas que vamos haciendo, ¿bien? Pero teniendo ya esto, podemos preguntarnos de lo que ya conocemos, sabemos, ¿qué otro algoritmo se puede aplicar? ¿Bien? A ver, los escucho. Tenemos los elementos de la tabla, son calificaciones. Bien, entonces, ¿qué otro algoritmo podríamos aplicar de los que ya conocemos? Podemos buscar la nota más grande, ¿no? O la nota más pequeña. Hemos aplicado porcentaje, promedio. A ver, alguien escribió. Bueno, alguien está llegando.
Pueden escribir por el chat. ¿Qué otro algoritmo podríamos aplicar a esta tabla? Bueno, podría hacer alguna búsqueda, bien, decir cuáles son en cada materia, cuáles son la nota máxima que se obtuvieron. Por ejemplo, en la materia 1, la nota máxima es 80. En la materia 2 es 75. En la materia 3 es 85. En la materia 4 es 95 y en la materia 5 es 100. Estamos buscando, fíjense, el mayor en cada columna. Bien, tal vez podríamos decir eso. ¿Cuál es la nota máxima en cada materia? Y también podríamos agregarle a qué estudiante corresponde. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la nota? Podríamos escribir ese enunciado. Le escribamos y lo planteemos, porque esa es la idea de ver, de trabajar con las tablas, ¿bien? Acá vamos a poner esto así y vamos a escribir. Esto vamos a bajar para acá. Estamos imaginándonos o planteándonos, ¿bien? Otro algoritmo. ¿Cuál es la nota máxima que se obtuvo? Y pongámosle en una materia para que veamos cómo nos quedamos en una sola columna. En la materia, pongámosle todo en el número 2, ¿verdad? El mejor estudiante. Bueno, en la materia 3, ¿bien? Y a qué alumno o estudiante, dijimos estudiante, corresponde. Vamos a dejar esto por acá para que hagamos el algoritmo. Bien. A ver, quedó claro ahí, ¿no? ¿Cuál es la nota máxima que se obtuvo en la materia 3 y a qué alumno corresponde? Ese sería el enunciado. Entonces, vamos a trabajar en la materia 3, que sería esta. ¿Cuál es la nota máxima? 85. ¿Y a qué alumno corresponde? En mi caso de prueba, corresponde al alumno o estudiante número 2. Bien, este no me deja. Bien, ahí se nota un poquito que el espacio no me deja. No, de este lado lo puedo poner. Ahí está, ¿eh? Entonces estamos viendo que se trata de este número, de este 85, que le corresponde al segundo estudiante. Ahora, ¿cuál sería el algoritmo? Bueno, vamos con el algoritmo. Cerramos esto. Decimos que sí. Volvemos a PCIN. Hacemos un archivo nuevo. Vamos con el diagrama. Entonces, ¿de qué se trata esto? Nota máxima, se trata justamente de buscar el mayor. Bueno, el algoritmo para buscar el mayor. Entonces, el algoritmo para buscar el mayor, ¿qué es lo que dice el algoritmo para buscar el mayor? Ya lo debemos hacer con los ojos cerrados, ¿no? Decimos que el mayor, ¿quién es el mayor? El mayor es el primer elemento, ¿bien? Pero ya cuando estábamos trabajando con vectores, hablamos de posición del mayor, ¿bien? Era 1. Siempre empezamos con el primer elemento, ¿bueno? Pero me voy planteando aquí, vamos a situarnos en la columna 3. Me están diciendo que vamos a trabajar sobre la tercera materia, ¿bien? O sea que no vamos a olvidar de recorrer las otras columnas. Entonces, este 80, ¿dónde está? En la tercera columna, pero ese número 3 de la columna va a quedar fijo. ¿Qué es lo que va a ir cambiando cuando recorramos la columna 3? El número de fila. Entonces, si nos recordamos el algoritmo, creo que se lo había planteado en la clase pasada de buscar el mayor, usamos fila main, ¿bien? Entonces hacemos un ciclo
bien, para filas desde 1 hasta m, perdón, bien, y la pregunta del millón, la pregunta del mayor, ¿cómo es? Que vamos a preguntar si es mayor que el mayor, ¿verdad? Esa es la pregunta. Pero ¿dónde está el elemento? El elemento está en la tabla de calificaciones que se llama C. Bien. ¿Cuál es el mayor que hemos declarado nosotros? El mayor es el 80, está en la fila 1, o sea, en FMI, columna, dijimos que vamos a trabajar por el enunciado en una sola materia, que es la número 3. Entonces, el segundo número, o el segundo índice que tengo que poner es el 3. Ese es el mayor, el primer mayor, ¿bien? Ahora, yo voy a ir recorriendo todos los elementos y en este caso, como yo voy a trabajar sobre una sola columna y al primer elemento yo ya lo declaro mayor a este, entonces yo puedo empezar en la segunda y en la tercera. Puedo hacer eso, ¿ok? En cambio, si voy a buscar el mayor en toda la tabla, ustedes han visto la clase pasada, el algoritmo siempre empezaba en el 1, 1, ¿bien? No puedo empezar en el 2, 2. Por el ciclo, puedo, si hago eso, me voy a estar descartando la fila 1 y la columna 1. En este caso, como es una columna, entonces sí, yo digo, el elemento de la fila 1, columna 3, que es el 80, ya es el primer mayor, entonces puedo comenzar en el segundo y no hay problema. Entonces la fila va a comenzar en 2. Y el otro elemento, voy a ir preguntando, el 85 es mayor que el primer mayor, o sea, que el 80, que está en la fila 1, columna 3, y el 85 ¿en dónde está? En la fila 2, me va tomando el número de fila, y la columna siempre va a ser la 3. Fíjense, ahí me estoy quedando siempre en la fila 3. ¿Bien? Si esto, entonces tomaría fila 2, columna 3, sería este 85 de aquí. Eso es mayor que fila 1, columna 3, que es el 80. Si esto es mayor que esto, sí. ¿Qué tengo que hacer? Por el algoritmo de buscar el mayor, actualizamos el índice del mayor. En este caso, solamente el de fila. Solamente el de fila, porque nos quedamos en la columna 3 por el enunciado. ¿Bien? Listo, algoritmo de buscar el mayor en una columna, en la columna 3, ya está. ¿Qué tengo que hacer? Mostrar, al final tengo en FMI dónde está esa nota máxima. Entonces, ¿qué es lo que me pide? La nota máxima. Y entonces pongamos la nota máxima. Escribamos. Entonces, la nota máxima es, ponemos ahí, la calificación, ¿sí? Que está en qué fila y columna. Primero, el número de fila, que se encuentra en FMI, y en qué columna. Y estoy trabajando en la columna 3. Listo. Eso me debería devolver a mí el 85. ¿Bien? Con eso respondemos cuál es la nota máxima. Bien. Y me están preguntando, ¿y a qué estudiante corresponde? ¿Cómo sé cuál es el estudiante? Los estudiantes están en este problema, solamente puedo decir estudiante 1, estudiante 2, estudiante 3, o sea, el número de fila. Entonces agregamos ese bloque de salida. Bien, vamos a escribir, ponemos, corresponde al estudiante, ponemos ahí el número de la fila donde está el mayor, FMI. Listo. Ahí queda nuestro algoritmo. De nuevo,
no tenemos, o estamos obviando toda la parte de la entrada de datos de la tabla, que ya viene haciéndose algo, como dicen, trivial, algo rutinario, algo que ya sabemos hacer. Y ya ahora para hacer acortar el problema, nos dedicamos Entonces ahí está. En una columna, bien, el problema me sea como que de acuerdo al enunciado adquiere un significado, pero el algoritmo tranquilamente es aplicable a diferentes problemas, ¿bien? Esa es la idea. No sé si se imaginan algún otro enunciado que nos pueda ayudar sobre esto, sobre número de filas. Sería interesante plantearnos uno sobre la fila, así como yo me situé en una columna, también puedo situarme en una fila. Bueno, a ver, en una fila, ¿qué puedo decir? Pongamos ahí. Obviamente, así, a primera vista estamos viendo que el estudiante que está un poquito más flojo es el estudiante 3. Entonces podríamos decir también, para el estudiante 3, para el estudiante 3, ¿cuál es, para el estudiante 3 podríamos decir, indicar qué materias le gusta, tiene un 10 de 100, digamos, le fue mal porque justo ese día, no sé, digamos, consideramos que una materia gusta si aprueba con nota mayor a 80. Entonces ahí, ¿qué nos daría este enunciado? ¿Cuál sería la respuesta a este enunciado? Para el estudiante 3, que la materia que le gusta es la número 4, porque en todas las otras tienen la nota menor a 80 y en esta tiene 85. ¿Verdad? Hoy como para darle una vuelta de tuerca a este problema, entonces vamos a plantear el algoritmo. Bueno, esto sí que quede el diagramita para después. Ponemos otra vez otro diagrama. No. Luego otro diagrama. Entonces nos vamos a situar. El problema es solamente para el estudiante 3. ¿Bien? Entonces, un estudiante 3. Entonces tendría que, me voy a quedar con la fila 3 y voy a fijarme en cada nota si esa nota es mayor a 8. ¿Qué es lo que va variando? El número de columnas, materia 1, materia 2, materia. Entonces, lo que varía es el número de columnas. Columna va desde 1 hasta, este ejemplo, no tenemos la variable n, sino que tenemos la cantidad de 5 materias. ¿Bien? ¿Qué voy a hacer? Voy a preguntar, ¿sí? Voy a preguntar si la nota es mayor que 80. Si es mayor que 80, nosotros vamos a decir, le gusta
la materia y pondremos ahí el número de columna, porque la materia está en columna. ¿Bien? Entonces, ¿dónde está la nota? La nota es cada elemento de esta tabla. ¿Bien? En la fila 3. Bueno, he puesto otro, pero bueno, el ejemplo no va para este. Entonces, la nota o calificación, ¿dónde está? En la tabla C, para decir que es el primero número de fila y el segundo número de columna. Y dijimos que estamos trabajando en el estudiante número 3, es lo que me dice el enunciado. Entonces, el número de fila va, diríamos, clavado, va plantado en el número 3. ¿Bien? Ese no lo vamos a cambiar. Entonces, lo que sí va a ir cambiando, porque va a ser el número de columna, porque voy a tomar el 40 que es de la materia 1, el 30 de la materia 2, el 10 de la materia 3, 85 de la materia 4 y 65 de la materia 1. Entonces diríamos, el que va cambiando es el número de columna. Ya está. Entonces iremos preguntando, ¿el 40 es mayor que 80? No. ¿El 30 es mayor que 80? No. ¿El 10 es mayor que 80? No. ¿El 85 es mayor que 80? Bueno, le gusta la materia con número de columna 4. Obviamente, si hubieran materias que cumplan calificar con esta, con estaría más de uno. Pero bueno, eso es lo que quiero que notemos. Notemos esto. Cuando acá ya me dicen trabajar por un número de fila, me quedo con ese número de fila. En el otro ejemplo era con un número de columna. Entonces ya me planto en ese número de columna y fíjense, no hago dos ciclos, solamente hago uno. Bien, eso aclararlo, ¿no? Cuando vamos aplicando el algoritmo, darnos cuenta y preguntarme, ¿es para todas las columnas o es para una en específico? Es para una, entonces es un número que va ahí en el índice que corresponde de columna. Es en la fila tanto. Entonces, ese número queda, no se cambia por otro ciclo, porque a veces vamos trabajando y como siempre hicimos fila y número de columna, me quedo con la idea de que equivocada, de que siempre tengo que hacer dos ciclos. No, no siempre. Por eso, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Perdón. Sigamos entonces. Ahora veamos este ejemplo que decíamos que iba a ser interesante, bueno, y a lo mejor ese ejercicio de final, ¿no? Trabajar sobre una tabla y cargar un vector. Bien. También sobre insertar o eliminar fila, ahora lo vamos a ver a continuación, pero a mí me interesa de que nos quede claro este tema del número de fila y el número de columna, el índice y los ciclos, ¿sí? Para recién pasar a la otra parte, que es a lo mejor un poco más que ustedes estudian cómo se hace el algoritmo y ya está, digamos, lo aplican cuando hace falta, pero acá estamos interpretando y viendo qué se hace, si se hace un ciclo, si se hacen dos ciclos, dónde va el número o el índice de una vuelta de tuerca adicional, planteando el uso del vector. ¿Bien? Subtítulos no, ese todo, compartir pantalla de nuevo. Ahí va. Ok. Ahí está.
algoritmo usando vectores sobre el mismo problema o el mismo ejercicio. ¿Cuál podría ser uno? Indicar cuál estudiante tiene el peor promedio, ¿sí? ¿Cuál estudiante el peor promedio? Pregunta, bueno, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué sinónimo vamos a usar ahí? Promedio, que tenemos que usar. ¿Y cuál va a ser el otro? Condicionador promedio, ¿qué significa? El más bajo. ¿Qué significa eso? Por cada estudiante, ya lo hicimos. Cada estudiante está en una fila, entonces promedio por fila. Ya lo hicimos. Pero ahora, adicionalmente, ¿qué tengo que buscar? No sería mostrar el promedio de cada estudiante, sino buscar el menor. De esos promedios. Entonces, ese sería uno. ¿Cómo lo voy a continuación? Entonces, indicar cuál estudiante tiene el peor promedio. Por un lado, ya dijimos que vamos a tener que buscar calcular el promedio por cada estudiante, ya lo habíamos hecho, o sea, por cada fila, y después aplicar el algoritmo del menor, y acá tenemos con variable simple, con entrada incluida, es el que tienen ustedes acá a la izquierda, bien, y este otro que es el que usábamos hace un rato, buscando el menor con vectores, bien. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre estos dos? Es lo que yo quiero ver que analicemos. En este tenía que ir ingresando los datos y en este otro ya lo daba por ingresado, ¿bien? Entonces, si yo ya tengo la tabla ingresada, de alguna manera, puedo hacerlo aquí como si fueran variables simples, pero dijimos que con tabla y vectores usamos las posiciones o el índice, ¿bien? Entonces, otra vez se fue, ¿cuál de estos dos me conviene? Y si ya tengo todos los datos en la memoria, me conviene obviamente usar el algoritmo del menor con índice, o sea, con vectores. Bueno, entonces, ¿cuál sería nuestro plan? Fíjense, si calculamos el promedio para el estudiante 1 me da 63, para el estudiante 2 me da 87 y para el estudiante 3 me da 46. O en este caso de prueba me doy cuenta que, obviamente así, abuelo de pájaro, como dicen, se notaba que el tercer estudiante era el que peorcito venía, ¿no? O sea, el que más le estaba costando, el que tenía las notas más bajas. Entonces, obviamente, su promedio va a ser el más bajo. Entonces, si tengo los promedios guardados en un vector de promedio, yo puedo sobre ese vector aplicar el algoritmo y encontrar el promedio. Bien, entonces, ¿cuál sería el plan para resolver este enunciado? Obviamente, primero ingresar los datos de toda la tabla de calificaciones. Luego, calcular el promedio por fila, el promedio de 1, el promedio de 2, el promedio de 3, pero a la vez que lo vaya calculando, voy guardando los promedios en un vector. 1 a 1, bueno, voy guardando. Finalmente, buscar la posición del menor, como lo sé hacer usando vectores, y mostramos. En este caso me dice, no estoy buscando el promedio menor, ¿sí? No estoy buscando este número 46. Ya sabemos que el 46 es el menor de los promedios. Me dice, ¿cuál estudiante tiene el peor promedio? O sea que este 46, ¿de cuál estudiante es? Del tercer estudiante. ¿Lo ven? Entonces, bueno, este sería, entonces cuando decimos poner un caso de prueba, es ver a partir de los datos de los datos de entrada, cómo obtengo el resultado y tener ese dato de salida. Acá nuestro dato de salida sería el estudiante 3, o sea, me están pidiendo el número de fila, básicamente, ¿no? Que coincidiría con esta posición del menor en este vector. Esa es la idea. Entonces hagamos ese algoritmo.
obviemos esta parte de ingresar los datos de la tabla para hacerlo más rápido. ¿Dónde está PCIN? Acá. Entonces vamos a cerrar esto. Vamos a ir a PCIN. Acá está PCIN. Bueno, acá habíamos hecho la nota máxima. Y acá teníamos el contador de porcentajes. Esto es lo que hicimos en la clase pasada. Acá sacamos cantidad de aprobados y acá sacamos el promedio por fila. Acá está. Este es el algoritmo. A ver si me deja hacer el diagrama. Ahí está. Bueno, acá, como le decía, vamos a aplicar el promedio por fila. Entonces nos fijemos. Acá tenía para la fila que va de 1 a m, teníamos el acumulador, acumulamos, bien, variamos el número de columnas de 1 a 5, que son la cantidad de materia, y en este caso calculábamos el promedio, bueno, y acá lo que nos faltó fue la salida, ¿verdad? Nos faltó el bloque de escribir eso, porque si no, ¿para qué lo hacemos? ¿No? Siempre tiene que haber una salida. Bueno, en nuestro caso, ya ahora para este problema, ¿qué dijimos? Vamos a calcular el promedio por fila, y a esos promedios los vamos a ir guardando en un vector. Entonces, este promedio que yo calculaba acá, lo tengo que guardar en un vector. ¿Sí? Lo puedo mostrar o no, dependiendo del problema. Entonces, en mi vector de promedio, le pongamos posición K, entonces posición K, guardo el promedio. ¿Ven? En mi vector de promedio, en una posición, voy a guardar el valor. O sea que estoy, fíjense, si estoy en la fila 1, ¿bien? O sea que estoy en el primer estudiante. ¿Qué sucede? Fila se pone en 1, el acumulador está en 0, y entonces empezamos a variar las columnas. Acumulo 70 más acumulador 0, 70 más 50, después columna siguiente, pasamos a sumar el 80 aquí en la acumulación, la columna pasa a 4, pasamos a sumar el 60 en el acumulador, pasamos a la columna 5, la última, bien, pasamos a acumular el 50 con el acumulador. Termina la acumulación y a esa suma lo dividimos en 5, tenemos el promedio. A eso lo guardamos en el vector de promedio, en la posición 1 debería ser, ¿verdad? Bueno, entonces, ese número de posición, ¿cuál es? El A1, ¿a quién corresponde? Corresponde al número de fila. O sea que, aquí tranquilamente, yo puedo usar el número de fila, fíjense, como índice del vector de posición, porque se corresponde. Porque ese promedio, el primer promedio es el del primer estudiante que está en la fila 1. No sé si queda claro. Ahí hay una asociación, ¿ven? Yo lo puse justamente en forma vertical al vector de promedio, como para darnos cuenta que el primer elemento o el primer promedio se corresponde con el primer estudiante, o sea, con el número de fila. El segundo promedio se corresponde con el segundo estudiante, o sea, el número de fila, el número 2. Así con el tercero, ¿ven? Entonces ahí, por eso le digo que este tipo de problema ya es como de final, ¿no? De examen final. Entonces ahí asociamos. Este es el número de fila, pero recuerdan de nuevo, esto es una variable que se llama fil, con el nombre, estamos leyendo la intención de que quiere ser el número de fila, pero
¿Cuándo va a ser realmente el número de fila? Cuando junto a la variable tabla, o en este caso C de calificaciones, se encuentra como primer índice. Entonces ahí sí es concretamente el número de fila, ahí lo concreta. El nombre de la variable sola es una intención. Pero ese mismo número de fila me sirve a mí como índice para el vector de promedio, ¿bien? Porque están asociados. Fíjense cómo lo usamos como índice de fila en una tabla y como índice de elemento de un vector. Bueno, entonces ahí hacemos por fila, calculamos el promedio y lo guardamos en un vector de promedio. Listo. Fíjense, calculo el promedio, lo guardo en un vector. ¿Qué falta? Buscar la posición del menor en B sub P. Bueno, ese algoritmo creo que ya lo tengo escrito acá, en lo que hemos hecho recién. Entonces, buscar el menor, ¿dónde estamos? En el último. Este es el último. Cantidad de aprobados, no, esta era de la vez pasada. Acá estamos buscando el mayor. Y acá estamos buscando, no, este desaprobado. El algoritmo de mayor lo vamos a usar para cambiar y poner el algoritmo del menor. Listo. Vamos a nuestro diagrama. Uy, ¿qué me dice? No está declarado, me dice. Bueno, hasta que no ponga dimensión, variable, vector de promedio, le pongamos 100 elementos, y hasta que no ponga dimensión, la tabla C también que tenga 100, por poner unos números máximos, 100 y 100. A ver, falta operador, dice acá, creo que es coma entonces. Ahí está, hasta que no declare el tamaño máximo del vector y el tamaño máximo de la tabla, no me va a dejar continuar, ¿eh? Ahí está, ahora sí. Ahora, ok. Entonces, ya guardamos los promedios, ahora tengo que buscar la posición del menor, ¿bien? Entonces el algoritmo acá, bueno, en vez de poner fMAI, ponemos PMAI. Esto va, claro que me equivoqué yo, esto va aquí. Bien, entonces, bueno, este está, en realidad tengo que buscarlo en el vector. Entonces, acá está, usamos I para ir desde 2 hasta M. Entonces, sí, acá ya está de más esto. Pero bueno, era la idea en vector de promedio sub I mayor, perdón, estamos buscando el menor que el vector de promedio sub posición del menor. Ahí está. Pensé que iba a ser más rápido, pero ya está solucionado. Posición del menor. Y acá sería I. Bueno, el algoritmo de buscar el menor en un vector. Ya está. Bien, es I. Ok. Bueno, repasemos el enunciado. Dice, indicar cuál estudiante tiene el peor promedio. Al terminar el algoritmo, voy a tener en posición del menor donde se encuentra el peor promedio. ¿Bien? ¿Qué es lo que me falta? Recuerden la salida, escribir a quién corresponde. El estudiante con promedio
más bajo es, bien, posición del menor. Ahí me va a dar el estudiante número 3 para nuestro caso de prueba, que corresponde con el número de fila, ¿bien? Y esa asociación la hemos hecho en este lugar. Bueno, a ver. Entonces, ahí cumplimos, con este algoritmo, cumplimos lo que dijimos. Vamos a cargar el vector de promedios y sobre ese vector vamos a buscar el menor. Con eso, y mostramos esa posición del menor. Bien. Bueno, así podemos imaginarnos otro, ¿sí? Les planteaba aquí un segundo problema. Dice, ordenar las filas de la tabla en forma decreciente según el promedio de cada estudiante. Bueno. ¿Qué sucedería ahí? Bueno, ahí, ¿qué pasaría? Según algún criterio, vamos a ordenar las filas. Y ese tema nos lleva justamente a la necesidad de hacer un intercambio. Bien. Y es un tema en el cual debemos entrar, ¿no? A estudiar cómo hacer el intercambio, cómo manejar los índices para poder mover justamente entre sí las filas o las columnas. Ok, para eso necesitamos más componentes. Bien. Entonces, hasta ahora, fíjense, de los componentes para tabla o variable indizada bidimensional, no es el nombre largo, hemos visto básicamente el ingreso incondicionado, cómo mostrar los elementos, hacer el recorrido por fila o por columna. Hemos usado el acumulador para hacer el total de las tres formas. De esas formas también puedo hacer el promedio o porcentaje, no lo he puesto acá, pero también pueden hacer el porcentaje. Y también podemos buscar el mayor o menor general o por fila o por columna, ¿bien? El punto es aquí que podamos ir viendo cómo se va haciendo, ¿no? Pero va a llegar un momento en que necesitamos un recorrido condicionado, ¿sí? ¿Qué significa un recorrido condicionado? Porque hasta ahora siempre hemos hecho filas de 1 a m, columnas de 1 a n, pero en algún momento, en algunos casos, yo necesitaré detener ese ciclo. Para eso necesitamos un ciclo condicionado. Básicamente sería para la búsqueda secuencial, pero recordemos cómo pasar un ciclo incondicionado a condicionado. Bien, en el caso del recorrido por fila, lo tenemos ahí abajo. Bien, acá tenemos el diagrama. Bien, y estoy mostrando los elementos de la tabla T. Bien, entonces, ¿qué nos decía cuando estudiamos vectores? ¿Cómo pasar un ciclo incondicionado a condicionado? Teníamos que además del ciclo, usar dos bloques adicionales, bien, uno para el valor inicial y el otro para el incremento. A ver, si vamos a pasar solamente el ciclo de adentro, que es el de columna, debería ser así, ¿bien? El valor inicial, fíjense, antes de entrar al ciclo. El valor final está como condición del ciclo. Y ahí dentro del ciclo hacemos todo lo que tenemos que hacer, en este caso solamente mostrar, y antes de que, o como último bloque dentro del ciclo, el incremento para la variable que está sirviendo de control de ciclo, ¿bien? Entonces, con esto transformamos la variación de columnas, ¿bien? De incondicionado a condicionado. De igual manera, podemos hacerlo el de fila. Dependiendo del problema, le vamos a tener que aplicar esto a los dos ciclos o a uno de ellos nada más. Bien, depende del problema, pero acá lo tenemos a los dos. Y lo voy mostrando así por parte para que identifiquemos, bueno, este es el de fila, entonces el de fila antes de entrar al ciclo tiene que tener un número inicial y un
el valor final está aquí como condición, con esa variable, y el incremento, fíjense, como último bloque de ese ciclo. Bien, entonces ahí transformamos los dos. Bueno, obviamente esto, uno dice, si va a ir sí o sí de 1 a m, sí o sí vamos a recorrer todas las filas, o sí vamos a recorrer todas las columnas, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿para qué los necesitamos? Bueno, el caso típico es la búsqueda secuencial, pero puede haber otro problema, como le digo, solamente para sea necesario que uno de los dos sea condicional, ¿bien? Pero en el caso de búsqueda secuencial, ¿qué es lo que hacemos? ¿Se acuerdan de buscar algo? Supongamos que ya la tabla está ingresada y que no tiene elementos repetidos, ¿bien? Como para decir, estamos por buscar un elemento. Recuerden, ¿qué usábamos? Cuando hablamos de búsqueda, usamos una bandera, ¿bien? Esa bandera nos va a ayudar justamente a detener el recorrido, o sea, detener la búsqueda. Y necesitamos, además de la bandera, necesitamos saber qué buscamos, ¿sí? Algo que nos va a ser dado como dato de entrada, ¿bien? Pues además puede ser, como dice ahí, ese dato de entrada, figurar como una condición, o puede ser algo calculado. ¿Siguen ahí? Sí. Bueno, entonces, supongamos que buscamos la L, ¿bien? La L, nosotros visualmente sabemos que está en la fila 3, columna 3, pero ¿qué tendríamos que hacer? Ir preguntando si hacemos un recorrido por fila, ¿sí? Preguntando si el T11, que es la A, es igual a la L. No, entonces, ¿qué hacemos? Pasamos al siguiente. El T12 es igual a L, no. El T13, que es la C, no. El T14, que es la D, es igual a L, no. Y así, lo mismo con la E. Entonces, a continuación, pasamos a la fila 2, columna 1. Después pasaríamos a la fila 2, columna 2, fila 2, columna 3, y así hasta que se nos termine la segunda fila. Y comenzaríamos la tercera fila, columna 1, tercera fila, columna 2, hasta que llegamos a donde efectivamente está la L que estamos buscando. ¿Bien? Entonces, cuando comprobemos que está ahí lo que nosotros buscamos, entonces decimos, bueno, ya está. Hasta acá llegamos, ¿para qué vamos a seguir buscando? Y eso lo marcamos con una bandera. ¿Bien? Dependiendo del problema, le decía, esta bandera nos va a afectar a los dos ciclos o a uno solo. En este caso, como podemos ver acá, nos está afectando a los dos ciclos, ¿bien? Entonces la bandera, el valor inicial en 0 va a estar antes de comenzar el primer ciclo, o el ciclo más grande, o el ciclo de afuera. Entonces, fíjense que agregamos la condición de que la bandera sea 0, bueno, agregamos en el ciclo de adentro, que en este caso es para llevar las columnas, agregamos también esa condición de la bandera, que bandera es 0, y preguntamos acá dentro de ese ciclo si el elemento de la tabla T que está en la fila y columna tanto es igual a lo que estamos buscando. Si es igual, ponemos bandera en 1 y si no, pasamos a la siguiente columna más 1, ¿bien? Y hacemos así sucesivamente. Fíjense que cuando salga de este ciclo, hay una posibilidad de que la bandera se haya puesto en 1 y la otra posibilidad es que esté en 0. Si está en 0 es porque nunca lo encontramos. ¿Qué significa eso? Que si la bandera está en 0, pasamos a la siguiente fila. O sea, ponemos fila, guarda fila más 1. Y venimos a comprobar la condición y volvemos a hacer todo. ¿Sí? O sea que
la bandera me puede detener el ciclo para el recorrido de columna como el ciclo para el recorrido de fila. Cuando salgamos de la búsqueda, o sea, del recorrido, pregunto, si la bandera está en 1, entonces decimos que esto que estamos buscando está encontrado en tal fila y tal columna. Bien, acá faltaría poner una separación porque son dos números. Y si la bandera no está en 1, significa que lo que buscamos no está dentro de la tabla. Bien. Entonces sería cuestión de plantear este algoritmo de búsqueda en los ejercicios que tenemos, ¿bien? Este algoritmo de búsqueda secuencial. Profe, Sí. ahora pues ¿cómo terminaría el ciclo azul? El ciclo, Sí, porque usted pone el van en 1, pero eso para los dos, ¿no? O sea, claro, aquí ponemos la bandera en 1, ponemos la bandera en 1, esto si nos vamos al ciclo de columna, no va a verificar esta condición de que sea en 0, entonces se termina el ciclo de columna. Venimos acá y pregunta, ¿bandera igual a 0? No. Entonces no hacemos nada, pero venimos por acá, como estamos dentro del ciclo para la fila, pregunta acá, bandera, que ya está en 1 porque pasamos por acá, ¿es igual a 0? No. Entonces también termina este ciclo de fila. Y ahí saliendo, preguntamos si efectivamente la bandera cambió. bien, profe. Gracias. No, no a vos por preguntar. Bien, bien. Sí, son muchas preguntas si la bandera igual a 0, ¿no? Que por ahí de primera instancia o de primera de vista, digamos, primera vista, no, se nos escapan algunas, ¿no? Pero está bueno comprobarlo. Sí, está bueno comprobar este código y esa es la tarea que le voy a dar, ¿bien? Hoy voy a hacer una captura de pantalla de este algoritmo y yo le voy a pedir que apliquen esto con el... Uy, no era así. Seleccionar región. Lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp. Este algoritmo de búsqueda secuencial con el enunciado que ahora lo vamos a escribir. Ustedes lo van a aplicar sobre el problema 3 que estábamos haciendo, que teníamos acá con este ejemplo de números. ¿Sí? Sobre esto, sobre esta tabla de calificaciones, bien, que también se lo voy a mandar. Suponiendo, sabiendo de que solamente hay un número 100, o sea, uno solo de una sola nota máxima en esta tabla de calificaciones, así como está en el ejemplo, a aplicar el algoritmo de búsqueda para saber quién es quién es el estudiante y quién es y en qué materia se obtuvo la nota máxima, sabiendo que es una sola, ¿bien? Entonces, ahora le escribo en el enunciado. Entonces, vamos a poner así. Sabiendo que solo hubo una nota máxima de 100, buscar a qué estudiante y materia corresponde. ¿Qué quiere decir que eso? Que es uno solo el que cumple eso, entonces, al ser uno solo, este algoritmo que acabamos de plantear de búsqueda secuencial es para buscar una sola cosa, no es para buscar varias, ¿bien?
Por eso el enunciado de esta manera. Yo le paso ahora por WhatsApp la captura del algoritmo, la captura de este cuadrito con estos datos para que ustedes planteen esto y luego veamos una variante. Les paso el enunciado y damos unos 15 minutos para resolverlo.